Bienvenidas y bienvenidos a Señal Tlatelolco. Es un honor para el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad contar con la doctora Indira Sánchez Bernal. Un gusto que nos acompañes, Indira. Muchas gracias, Eloy. Estoy muy contenta de estar en Señal Tlatelolco y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un espacio que me parece muy digno y muy importante, ¿no?, para que sea publicitado. Muchas gracias, Indira. Pues entremos en materia sin más. Hemos escuchado todas y todos sobre el conflicto en Gaza, el conflicto israelí-palestino, el genocidio palestino, así lo han nombrado varias expertos. Haciendo contexto, ¿qué nos puedes contar sobre lo que está ocurriendo, sobre todo recientemente en esta región? La situación es muy compleja, es decir, podríamos poner como un punto de partida o parteaguas el 7 de octubre del 2023, sobre todo para un análisis de coyuntura, ¿no?, que es cuando se dan los ataques del movimiento de resistencia Hamas en la zona de Eretz. Sin embargo, yo ya ni siquiera lo abordo como conflicto, ¿no? Es decir, es un tema, un proceso de colonización, de asentamiento que se genera pues realmente desde antes de 1948. Entonces tiene muchos elementos históricos. Creo que los principales elementos que podríamos abordar son un proceso de nacionalismo vinculado a un colonialismo manejado por un movimiento que es el movimiento sionista, el cual pues vamos a decir es un movimiento de una comunidad ashkenazí judía en el siglo XIX que está muy vinculada con los procesos de colonización que se dieron en el continente africano y por supuesto también para el continente asiático. Entonces, con esa narrativa se da la estructuración de ese movimiento y empiezan a apelar a la construcción de un Estado porque se concebían como una nación. No me quiero meter en muchos tecnicismos, ¿no?, pero es importante saber que incluso el propio Marx lo maneja como con una hipótesis de que fueron una población desclasada, sobre todo en la zona de Europa del Este, que necesitaba de alguna manera construir un Estado y volver a tener enriquecimiento. Entonces, eso va a provocar un tipo de nacionalismo que va a ser impulsado principalmente por muchos pensadores, ¿no?, pero entre ellos está Rothschild y Teodoro Herzl, que fue uno de los pensadores también que de alguna manera manejaron la idea de la construcción del Estado. Hablaban de que podían tener un Estado en cualquier lugar del mundo, ¿no? En este caso plantearon Uganda. Siempre me río por Uganda porque lo planteaban como un territorio nullus, una terra nullus, cuando en realidad había una población ocupada en Uganda, ¿no?, que ocupaba ahí un lugar. Y es muy interesante porque finalmente, y esto me parece interesante, Inglaterra, que era la que se había quedado con el mandato en Palestina después de la caída del Imperio Otomano, de alguna manera generó una estrategia política que era sacar a la población judía, que tampoco era muy querida en Inglaterra, pero asegurar una alianza con esta población y entonces les promete un Estado en Palestina, en el mandato de Palestina. Esta promesa se conoce como la Declaración Balfour, pero no podemos negar que ahí hay pues elementos muy importantes ya vinculados al proceso de colonización y que finalmente va a tener, bueno, ahí hay un proceso de ocupación territorial desde 1917 que coincide con la Revolución Rusa también de 1917, en donde mucha población judía es sacada de Rusia para que llegaran a la zona también de Palestina y que finalmente se concreta, ¿no?, después de muchos procesos en 1948 con la Resolución 181 de las Naciones Unidas. ¿Qué es importante decir aquí? Desde antes, David Ben-Gurión, que fue pues el primer ministro israelí, esto es muy importante porque creo que a veces omitimos archivos en estos procesos, ¿no? Claro. Entonces, con David Ben-Gurión había un archivo muy importante que
decía, bueno, si es necesario, tendremos que sacar a la población palestina, a la población árabe de esta tierra, porque tenemos que construir un Estado que es el Estado de Israel. Esto lo pueden encontrar en las cartas de Ben Gurión a su hijo. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Generar ahí esa narrativa. Y por el otro lado tenemos a una población palestina que queda en un mandato colonial, que también tiene un proceso de nacionalismo y que quiere hacer la construcción de un Estado y que no logra obtener una independencia, ¿no? Por eso es que siempre se habla de un proceso de autodeterminación dentro de Palestina. Palestina está incluso, si lo vemos en estos organismos que ahora están tan desgastados como Naciones Unidas, ¿no? Aparece también en el Comité de Descolonización junto con otros temas, ¿no? Como fue el Sáhara Occidental o Timor del Este. Y es importante decir que ese proceso pues ha sido postergado desde 1948 hasta la actualidad. Creo que es importante también manejar que han habido un número determinado de guerras, ¿no? Es decir, la guerra de independencia del 48, tenemos la del 56 vinculada también con Egipto, la nacionalización del Canal de Suez, la guerra de los 6 días, por supuesto también la guerra del Yom Kippur, y también un sinnúmero de procesos de paz que han fracasado y que los podemos datar desde 1979 hasta estos procesos que han sido con países árabes, con Egipto, con Jordania, por supuesto los últimos que han sido los acuerdos de Abraham en 2020, pero en donde las voces de los palestinos no han sido escuchadas. Entonces, creo que esto ha generado, por supuesto, diferentes momentos. Por un lado, tenemos un proceso de creación de estados en donde Palestina no acepta ese estado de partición de la resolución 181, pero que traen consigo, y que esto pues pocas veces lo decimos, ¿no? Sobre todo también en medios de comunicación, hubo un proceso de expulsión de palestinos, que es la Nakba de 1948, ¿no? Que también hay otro proceso que es un proceso de ocupación en donde se establecen leyes específicas también de parte del Estado de Israel. Si hablamos por las leyes de 1950 de desposesión territorial, de las leyes de no retorno, ¿no? Aquel palestino que salga del territorio ya no puede regresar, no así la población judía, que sí tiene derecho al retorno, ¿no? Cualquier persona que tenga una vinculación sanguínea, ¿no? Puede regresar al Estado de Israel, por supuesto. Y otro asunto es cómo a partir de 1967 empieza una ocupación territorial, principalmente en Cisjordania y en Gaza, y esta ocupación después se va a convertir en un estado de apartheid, que me parece también, aquí tendríamos que debatir si es apartheid o no, ¿no? Porque además creo que es importante señalarlo, pero que se establecen leyes diferenciadas para palestinos, leyes diferenciadas para la población israelí. Y creo que es importante señalar estos elementos. ¿Qué pasa el 7 de octubre? Para regresar a donde empecé, ¿no? Claro. ¿Qué pasa el 7 de octubre? Efectivamente, a mí me gusta mencionar mucho a Enzo Traverso, porque me parece que tiene una hipótesis interesante. Podríamos abordarlo netamente como ataques terroristas, porque, bueno, pues se da ante una población israelí, ¿no? En la zona de Eretz están en un concierto, hubo retención de personas, ¿no? Quedan como rehenes, etcétera, y también hubo muerte, ¿no? De personas en la zona. Pero también es cierto que Enzo Traverso manifiesta algo que a mí me gusta mucho decirlo: hay un cansancio poblacional. ¿De qué otra manera, cuáles han sido los medios por los cuales esta población, ¿no? puede empezar a reivindicar un derecho de autodeterminación cuando no se les ha escuchado, cuando sus voces no han estado presentes en los procesos de pacificación? Y creo que esto es muy importante señalarlo, porque el 7 de octubre hay un quiebre muy grande. Por un lado, tenemos, por supuesto, ¿no? Visto desde, pues vamos a llamarle términos pues vamos, en el ámbito de lo internacional, pues hay una violación, hay evidentemente una situación y un acto terrorista, pero también es verdad que es un momento en que la población a nivel mundial, y yo diría las universidades, las generaciones más jóvenes, empezaron a voltear a ver a Palestina. No es un acto que podríamos decir que es justificable, ¿no? Sin embargo, esto desata una situación geopolítica
política muy importante, porque por un lado se hace manifiesta la destrucción de Gaza, que pues ya vamos casi hacia 3 años. Y en 3 años lo que encontramos en Gaza es la más cruel acción, y yo diría un elemento en donde la humanidad se ha puesto a prueba, ¿no? Porque ciertamente hemos tenido otros genocidios, sin embargo nunca habían sido un elemento de espectacularización como lo es hoy en día, ¿no? Claro. Son 60,000 personas, pero 60,000 de los datos y cifras que tenemos, pero se habla ya de 400,000 personas desaparecidas, ¿no? No hay infraestructura, por supuesto tenemos una situación en donde ya no hay hospitales, no hay escuelas, la población como académicos, científicos, más periodistas, pues evidentemente también ha sido arrasada, y de ahí que se habla ya no solo de limpieza étnica, sino también de genocidio, entrelazado a una dinámica geopolítica que ha sido muy compleja en toda la región de Asia Sudoccidental, en donde tenemos intereses de países árabes, en donde tenemos a un Irán que termina siendo como el frijol en el arroz, ¿no? Con una tendencia teocrática y además pues de una tendencia shia, y al mismo tiempo un gobierno israelí con una alianza estadounidense que tienen un objetivo económico y de intereses de capital importantes, sumado a una intervención de Rusia y de China que dependen de los energéticos y los hidrocarburos, gas y petróleo. Bueno, recuperando este mapa de actores e intereses que nos compartes, sumamente interesante, y digamos que dividiéndolo, categorizándolo un poco, ¿por qué no comencemos con esta alianza que ya conocemos? Es una alianza histórica, digamos que tiene cuestiones culturales, religiosas, ideológicas, pero también económicas, corporativas, militares, entre Estados Unidos y el Estado de Israel. ¿Qué nos puedes contar, empezando por ahí, la relación entre Estados Unidos e Israel, y por qué no cerramos este primer análisis de estos primeros actores con la presencia de Trump? O sea, en esta nueva llegada de la administración Trump, ¿cuál es el discurso y las acciones concretas de intervención de Trump en la zona? Bueno, yo creo que la relación Israel-Estados Unidos, como tú lo mencionas, ha sido además una relación muy antigua. Claro. Porque en Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero hay un lobby judío importante que incide en la toma de decisiones en Estados Unidos, pero además que también tienen intereses de capital, ¿no? Entonces, este lobby judío, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, han realizado alianzas estratégicas con los gobiernos, ¿no? Que han sido mucho más notorias con el gobierno de Trump, porque además pues la familia está relacionada, ¿no? Sobre todo el yerno de Trump, ¿no? Pues también es parte de este lobby judío, pero tienen relaciones de capital muy interesantes, y en donde Estados Unidos ha generado un apoyo a gasto militar israelí. No es nuevo, esto se ha dado desde Obama, Biden, Bush, por supuesto, ¿no? Claro. Y hoy en día con Donald Trump. ¿Qué sucede ahora? Hay un proyecto que yo siempre menciono, que es un proyecto que se llamaba The Greater Middle East. Y The Greater Middle East, o en español, el Medio Oriente Ampliado, se genera específicamente después del ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Y es un proyecto que hablaba de crear además espacios ferroviarios, carreteros, etcétera, en donde se pudiera dar un libre comercio de hidrocarburos, específicamente gas y petróleo, ¿no? No olvidemos, insisto, que tiene el 65% de los recursos fósiles. Y es muy importante mencionar que este plan de Medio Oriente Ampliado implicaba que se iban a abrir los canales para comerciar, pero habían dos obstáculos principalmente. Uno de ellos era Irán y el otro era Afganistán. Entonces, después de los atentados a las Torres Gemelas y con la aparición, por ejemplo, de Al Qaeda, ¿no? Una de las intervenciones pues se va a dar necesariamente en Afganistán, ¿no? Cuyos dos objetivos, que ahí no voy a hablar mucho de Afganistán, pero uno de los objetivos era acabar con Osama Bin Laden, y el segundo era
derrocar a los talibanes. Situación que, pues sabemos, no se logró porque en el 2021 pues regresaron al poder. Pero, y el otro obstáculo era Irán. Sin embargo, en ese momento Irán pues generó además una narrativa que yo le llamo un poco de verborrea, ¿no? De enriquecimiento de uranio y de reafirmar su proyecto nuclear, evidentemente para que no fuera invadido, porque en ese momento fue cuando se empezaron a establecer muchas bases militares estadounidenses, entre ellas en Bahrein, por supuesto en Arabia Saudita, en Kuwait, en Qatar. Pero curiosamente, y esto me parece muy interesante, quien se suma a ese proyecto de The Greater Middle East es el gobierno israelí. Y que va a pasar también por diferentes etapas, ¿no? También en algún momento va a estar apoyado, por supuesto, por Ehud Olmert, hoy en día, ¿no? En este caso, por Netanyahu. Y la idea es que se tratara de minimizar la influencia iraní para que de alguna manera el centro de esos intereses económicos y comerciales quedaran en Israel. Ese de Greater Middle East quedó, este proyecto quedó un poco al margen, sobre todo después de la época de Bush, ¿no? No es tan evidente, por ejemplo, en la presidencia de Obama, ¿no? Claro. Tampoco fue tan evidente con Biden. Hay como un poco de guiños de ojos, pero se retoma. ¿Y con quién se retoma? Se retoma precisamente con Donald Trump, en donde ese lobby judío está mucho más vinculado, ¿no? Con la incidencia política con Donald Trump. Y claro, además se nota mucho tanto en la primera presidencia como en la actual. Por ejemplo, ¿no? Lo que sucedió del reconocimiento de la embajada estadounidense y además mover la embajada estadounidense hacia la parte de Jerusalén, ya no en Tel Aviv, ¿no? Diciendo Jerusalén le pertenece a Israel, cuando Jerusalén, pues finalmente sabemos que es una disputa que no ha estado tampoco en las negociaciones de paz por las fronteras y, por supuesto, también con toda la influencia familiar que existe alrededor de Donald Trump, en donde la toma de decisiones se da desde ahí. Ojo, algo que no debemos olvidar, la geopolítica también, incluso desde los años 70, ¿no? Finales de los años 70, el gran ideólogo geopolítico pues era el señor Brzezinski. Y Brzezinski pues también era parte de este lobby judío, ¿no? Claro. Y evidentemente siempre tendríamos que pensar no solamente de dónde viene el conocimiento, desde dónde se hacen las narrativas, sino quiénes las producen, por qué se producen y con qué intereses se producen. Entonces, esto es muy claro en producción de ideas, en la producción de narrativas, el dominio de medios de comunicación, los lazos gubernamentales, las experimentaciones armamentísticas que hoy están tan en boga, que pasaron en principio de misiles a una dronificación, lo que hemos llamado la securitización tecnológica, que en eso se han hecho expertos Israel y, por supuesto, Estados Unidos. Y que creo que es importante decir que en este lobby comercial, tecnológico, armamentístico, ¿no? Pues empieza a generar, yo siempre digo, bueno, lo más simple es una aplicación como Waze, pero ¿no? En realidad va mucho más allá. Y lo que tuvimos en estos días fue una demostración de ese poder armamentístico. Terrible, Indira. Ahora pasemos a la parte de Irán. ¿Cuáles los intereses detrás de la participación de la intervención reciente que tuvo Irán? Cuéntanos un poco. Bueno, y ahora Irán es otra circunstancia. Había mencionado yo que Irán era como el frijol en el arroz, porque Irán va a tener una revolución islámica en 1979 que ha sido muy criticada. Yo creo que en algún momento, y lo digo por mí, no sé que esto no se tendría que decir tan públicamente, ¿no? Pero en algún momento nos emocionamos mucho con las revoluciones, porque siempre menciono que Foucault decía, la revolución islámica, ¿no? Fue una revolución espiritual en un mundo que no tenía espíritu en aquel momento. Sí. Pero como todas las revoluciones en 1979, ¿no? O después de la revolución, pues el ayatollah Khomeini se olvidó de los herederos de la revolución
y evidentemente se estructuró un régimen muy complejo. Yo no diría completamente autoritario, porque además en Irán pues la estructura del régimen político es muy compleja, ¿no? Por un lado tenemos al ayatollah Khomeini, pero tenemos un consejo de guardianes que cuida que no exista una discrepancia, ¿no? con el Corán, entre otras leyes, pero también tenemos a la población que también tienen canales de elección, por ejemplo, para el presidente, tenemos un parlamento y tenemos una estructuración de gobierno muy compleja. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado que se estructuró un régimen basado en lo patriarcal, que creo que eso es muy importante señalarlo, y que finalmente negó a sus oposiciones políticas. Un régimen que desde un principio fue altamente criticado y que incluso hubo una amenaza, se estructuró desde el 79 una amenaza con Irán porque se pensaba que podían exportar la religión a otros momentos, ¿no? A otros países, como principalmente a los países con religiones sunas, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, etcétera. Y entonces intentaron de todas las maneras limitarlo. ¿Cómo lo limitaron? Pues necesariamente se dio la guerra Irán-Irak, ¿no? Fortaleciendo a Irak cuando entonces estaba Saddam Hussein. Y esto puso en una situación muy compleja a Irán, porque Irán recién tiene la revolución en el 79, entra en guerra en el 80, dura la guerra 8 años y por supuesto hay una crisis económica y política muy fuerte en Irán y para colmo en el 89 se muere el ayatollah Khomeini y llega precisamente el ayatollah actual que tenemos, que es Ali Khamenei. Pero a partir de 1990 yo diría que para Irán hay una situación compleja porque tenemos además un proceso en donde se ven aislados económicamente. No son socialistas, no son capitalistas, aunque yo digo que quedó un etos capitalista por ahí, ¿no? Pero no son socialistas completamente, no son capitalistas, tienen una economía islámica, pero se saben solos. Entonces tienen que empezar a aperturar un poco y esa apertura se empieza a dar precisamente con el presidente Khatami, con Rafsanjani también, con los dos, ¿no? Un poco más, abren hacia lo económico y empiezan a tener relaciones incluso con países europeos en la década de 1990. Pero ¿qué pasa? En el 2001 tenemos precisamente los ataques a las Torres Gemelas y a partir de los ataques a las Torres Gemelas, bueno, pues empieza esta amenaza a ser mucho más clara, porque además Irán, sus aliados son lo que se ha llamado el eje de la resistencia, Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano y además Rusia y China. Y esa amenaza se empieza a hacer mucho más contundente y se toma como un obstáculo para ese proceso de capital que ya habíamos mencionado con Estados Unidos y con Israel, y además basado en una estrategia de el uso de la energía nuclear. Y esto pues tiene implicaciones graves porque el enriquecimiento de uranio, que en 2005 era del 25%, hoy llega a ser el 60%, no tenemos información contundente, lo dijo la propia Organización para la Energía Atómica, de que existan bombas atómicas, ¿no? Sin embargo, se toma la decisión de atacar antes a Irán, ¿no? Por supuesto con dos objetivos. Uno de ellos es evitar que se siga dando el enriquecimiento de uranio y que lleguen al 75-80% que es necesario para la creación de armamento nuclear. Y lo segundo es intentar inestabilizar el régimen que viene desde 1979 y que ciertamente tiene muchos problemas económicos, tiene problemas políticos y hay oposiciones muy fuertes, ¿no? Que lo vimos claramente con las protestas de mujeres y de jóvenes cuando se dio la muerte de Mahsa Amini. Y después de los recientes, bueno, muy, muy recientes, últimos bombardeos, querida Indira, vemos a un Trump que públicamente, y utilizando Twitter, incluso ex Twitter, dice que es el fin de la guerra. O sea, que él decidió ahora que él es, digamos, el que pone fin a este conflicto. ¿Cómo ves esta declaración?
¿Tú consideras que las acciones que muy recientemente tomaron Estados Unidos e Irán frenan esto que los medios han etiquetado y que los imaginarios comunes han llamado la tercera o posible tercera guerra mundial? ¿Sí es el fin de esta guerra? ¿Van a continuar las hostilidades de estos actores? Me queda claro que la situación del genocidio es terrible, compleja e histórica y va a continuar desgraciadamente, pero ¿cuál es tu perspectiva? Si nosotros pensáramos hacia futuro, fíjate que a mí no me gusta hacer mucho análisis de escenarios. Claro. Porque no siempre es un poco peligroso, pero creo lo siguiente. Cuando pensamos en temas de guerra y de paz, pensamos en términos dicotómicos y pensamos la paz como ausencia de la guerra. Claro. ¿No? Pero la paz no es la ausencia de la guerra solamente, ¿no? La paz tiene que ver con justicia. Y me parece que hay muchos elementos de justicia que nos han generado en la región. Por supuesto. Una región que viene cargando consigo un proceso colonial, una región que tuvo una difícil consolidación estatal, estructurada además, ¿no? Mediante términos religiosos y, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo reproduciendo una matriz de poder colonial. Creo que es muy importante aquí señalar algunos elementos. ¿Puede haber paz? Yo diría, hay una negociación. Claro. Una negociación que se da mediante la fuerza. Claro. 1. 2, es una negociación que se da mediante la fuerza, pero además, importante, ¿no? Irán, hoy en día, por lo menos las declaraciones de Ali Khamenei, dijeron, no nos afectaron en nuestro enriquecimiento de uranio. Lo logramos sacar antes de que nos atacaran el día sábado. Evidentemente, Irán quedó evidenciado que no tiene el potencial militar que tiene Israel y que tiene Estados Unidos. De ahí que se vaya a dar la negociación. Va a tener que sentarse a negociar. Pero eso nos lleva a la paz. Irak, hubo un momento en que intentó negociar. En Afganistán, en 2021, negociaron con talibanes. ¿Eso trajo consigo la paz? Y yo diría no. No, a tal grado que hoy tenemos un proceso muy difícil en Medio Oriente. ¿Cómo se puede generar la paz? Y por supuesto yo diría evidenciando un bienestar social para las poblaciones. 2, las poblaciones en la región han tenido protestas desde el 2011 con demandas muy concretas de cambios gubernamentales que no necesariamente han estado presentes. Lo vemos para el caso de Egipto, lo vemos para el caso de Túnez, lo vemos para el caso de Libia, ¿no? Tenemos intereses de capital muy grandes, sobre todo con países de la península arábiga. Y tenemos un proceso de pacificación que está sustentado con pinzas. Pregunta también, ¿no? Si pensáramos en el hecho de acabar con Hamas o con Hezbollah, ¿eliminará, por ejemplo, dinámicas terroristas en la región? Yo diría no. Y no porque tenemos presentes también a una población que está siendo asediada, que es el caso de los palestinos, que la han dejado sin dignidad, vulnerada completamente y que incluso en estas negociaciones, entre comillas, no han estado presentes, ¿no? Es decir, en una guerra entre, si le podemos llamar guerra, pero en estos ataques que se dieron con Israel, entre Irán y por supuesto Estados Unidos, nunca se ha hablado o sirvieron para invisibilizar un proceso que estaba ahí presente y que se estaban dando matanzas en los mismos días en que se estaban bombardeando o mandando los misiles entre Irán e Israel. Podemos tener un proceso de negociación, pero no quiere decir necesariamente que sea un proceso de pacificación. Incluso, si te soy sincera, me parece surrealista lo que está pasando. Es decir, que a Donald Trump lo vayan a nombrar, si es que es así, ¿no? Como si procede como un candidato para obtener el Nobel de la Paz, ¿no? Es un poco irrisorio y es un poco surrealista, pero va a ser más surrealista si lo obtiene, ¿no? Claro. Y creo que puede haber una posibilidad porque las narrativas en las cuales nos estamos moviendo hoy en día son narrativas que nos dicen, bueno, la paz se puede generar a través de la guerra, ¿no? Claro. Y eso me parece que no necesariamente lo podemos entender como paz. Claro, y es volver a un discurso muy presente en la Guerra Fría, en donde hay
2 actores o 3 actores que definen el destino del mundo o que pueden decidir cuándo cesan los conflictos o reinician los conflictos a nivel global. Pues me parece, Indira, que la realidad siempre es más compleja e interesante de lo que parece y también más terrible en este caso. Pues te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado y nos hayas ilustrado con este contexto, pues digamos, tan minucioso que hace gala de todos tus estudios y de toda tu experiencia, pues digamos, en la aproximación que tienes a la región. Pues les agradecemos mucho su compañía aquí en Señal Tlatelolco. Indira, ¿dónde y cómo podemos contactarte? Pues prácticamente yo uso, me van a decir el correo electrónico isánchez@tec.mx. No tengo Twitter o ex Twitter, ¿no? No tengo Twitter. Trato de no estar demasiado en las plataformas, pero bueno, se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico. Muchas gracias por todo, Indira, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias.